Dios te bendiga y Dios te guarde de manera poderosa y especial. Es un poco tarde en la noche, quizás por eso usted me vea con los ojos así, pero quiero pasar una corta reflexión acá, basada en una experiencia que tuve hace poco. No quiero pasarlo por alto, ya que creo que esto pudiera ser de mucha bendición a tu vida. Hace poco tuve una experiencia donde estuve varios días sintiéndome como si yo no valiera nada, con pensamientos de invalidando mi persona, pensamientos de culpa, pensamientos de vergüenza, pensamientos autodestructivos, por decirlo de alguna manera, criticándome yo misma. Y pues estaba leyendo la palabra, y leyendo la palabra encontré en Proverbios donde la Biblia habla de que Dios abomina, detesta, ¿verdad?, lo que es el peso falso y la medida falsa, lo cual habla de la hipocresía, habla de la falsedad, de las falsas apariencias. Y yo ahí me fui porque yo sentía en mi mente como una acusación, diciéndome falsa, hipócrita. Y en un momento que eso fue tan fuerte que me lo cuestioné, me empecé a escudriñar, porque es importante, amado, que no nos confiemos. A veces nosotros podemos estar cometiendo un pecado, o quizás el pecado está oculto y no nos hemos dado cuenta, y es necesario que nos escudriñemos. Y yo, mi manera de yo escudriñarme, la que más me ha funcionado es escribiendo. Yo escribo siempre, y ahí puedo saber, ahí puedo escudriñar según la palabra y según mis acciones cómo yo estoy delante del Señor. Y comienzo a escribir y hacerme unas preguntas yo misma. Si tú nunca lo has hecho, pues te lo recomiendo. Hazte unas preguntas tú mismo y contéstate con toda sinceridad, porque hay que ser sincero con el Señor, pero también contigo mismo, porque si no, no cambiamos, no nos podemos arrepentir si estamos pecando en algo. No podemos cambiar sin un arrepentimiento, sin reconocer lo que esté mal en nosotros, pero también es necesario reconocer lo bueno. Y bueno, yo hice esto y me fui en oración y le pedí perdón al Señor. Le dije cómo me sentía, pero sentí una convicción en mi interior en la oración. Sentí esta convicción en mi interior de que yo no era eso, de lo que yo me estaba sintiendo acusada, de lo que yo me estaba sintiendo en mi interior, todas estas mentiras en mi cabeza que ya yo me las estaba creyendo. Si hay algo que el enemigo tiene, es el poder de convencerte, de engañarte. El apóstol Pablo le hablaba a una de las iglesias, la verdad no recuerdo cuál, pero le dijo: temo que así como Eva fue engañada, que sus sentidos fueron cautivados, fueron engañados, fueron distorsionados, así sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay que cuidar los sentidos. Hay que cuidar los sentidos, porque Satanás tiene el poder de engañar, tiene el poder de persuadir en una cosa, ahí hasta que la consigue. Entonces, pues yo me sentí así. Y llegó un momento donde yo me estaba creyendo estas cosas. Y de momento, el Señor empieza a traerme a mi mente todo lo que yo soy en Cristo. Todo lo que usted como hijo de Dios es en Cristo. Y comencé a citar la palabra. Comencé a sacar la espada y a pelear. Porque la Biblia dice, como uno del armamento, de la armadura del cristiano, es la espada, que es la palabra de Dios. Y pues yo comencé a pelear con mi espada y a decir la verdad. Porque la verdad va por encima de todo argumento que se levanta en contra de esta verdad. Y pude derribar esos argumentos, amado, con la palabra. Con la palabra.
Comencé a decir que soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Comencé a hablar todo lo que dice la Biblia, que yo soy en Cristo. Según el Espíritu me traía los versículos a la mente. Y amado, sentí una victoria poderosa en mi mente, en mi interior. ¿Verdad? Porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, él tuvo que huir porque yo lo resistí con la palabra. Bendito sea el Señor. Y quería compartir esto con ustedes, amados, porque mire, hay dos tipos de acusaciones. El enemigo va a venir muchas veces con acusaciones que son válidas, acusaciones por legalidades que nosotros le damos al enemigo al abrir una puerta, al practicar el pecado. Comenzamos a abrir puertas. Entonces ahí el enemigo viene a acusar, pero basado en una legalidad que usted y yo le damos. Basado en esta legalidad que nosotros le damos al enemigo por haber pecado, pues entonces ahí él entra, nos atormenta, nos acusa, y pues es más difícil salir de ahí. Pero por eso tenemos la palabra, porque la Biblia dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí tenemos un abogado que nos defiende, pero tenemos que arrepentirnos, confesar el pecado, apartarnos y entonces seguir caminando en santidad, humillarnos delante del Señor, si es necesario presentar ayuno, todo lo que esté a nuestra disposición para culminar, para erradicar ese pecado, esa debilidad que tenemos, ¿verdad? Pero la segunda manera en la que esto sucede, que entiendo que es la que me estaba pasando a mí, es en la que el enemigo tiene una estrategia con la iglesia de Jesucristo. Esta estrategia es que él le susurra a nuestros hermanos en la fe, a nosotros mismos como cristianos, nos susurra cosas malas, mentiras muchas veces, calumnia o a veces exageraciones, por decirlo así, de nuestros hermanos. Y entonces, ¿qué pasa? Él no la siembra en la mente, la siembra en nuestra mente. Y si nosotros no reprendemos ese pensamiento, si nosotros no comenzamos a limpiar ese pensamiento, entonces llega un momento en que nos creemos lo que el enemigo nos dice de otra persona. Esta persona se comporta así por esto, esta persona tú le caes mal, esa persona no te quiere, esa persona es una falsa, esa persona es así. Entonces llega un momento en que él te lo dice tanto que tú te lo crees. ¿Y qué pasa? Si estamos descuidados espiritualmente, vamos a aceptar eso y vamos a tratar a las personas así, tal cual nos lo dice el enemigo. La vamos a tratar según el pensamiento que él nos ponga. La vamos a tratar con desconfianza, la vamos a tratar con sospecha, la vamos a tratar como que algo nos debe, con acusaciones, porque así el enemigo lo está poniendo. Entonces, ¿qué pasa? A esa persona a la que estamos tratando así, el enemigo la acusa y le dice: ves que eres así y que eres así, porque es que él sabe, iglesia, él sabe cómo dañar nuestra mente. Él sabe cómo jugar dentro de la iglesia para que nos dividamos, para que nos aborrezcamos, para que no estemos unidos, como dice la Biblia, porque en la unidad está la fuerza. Entonces, la otra persona de la que se está pensando mal, también el enemigo le está metiendo, a esa persona también el enemigo le está metiendo pensamientos negativos en su mente. Y el enemigo se puede agarrar de un malentendido, de un cambio de opiniones, de lo que sea se puede agarrar él, para entonces sembrar cizaña. Entonces, amado, si no estamos cimentados en la palabra, en la roca, cuando la Biblia dice que estemos cimentados en la roca, habla de la palabra. La palabra, amado, es nuestra espada. La palabra es la que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces nosotros comenzamos, amado, a flaquear. Si dejamos que esos pensamientos nos minen la mente, entonces terminamos mal. Mire, si el enemigo logra convencerlo a usted de que usted no vale nada,
de que usted no sirve, de que usted no es aceptado por Dios, de que porque cometió un error ayer o antier o no es lo que usted quiere ser. Porque muchas veces estamos frustrados porque no somos lo que quisiéramos ser en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que usted no logra su potencial en Cristo. Usted no logra ese potencial que Dios tiene para usted, porque ya el enemigo le dijo que usted no sirve, entonces usted va a actuar según lo que usted tiene en su mente. Pero si usted se cree lo que la Biblia dice de usted, usted va a actuar según eso y se va a comportar según eso que dice la Biblia de usted, entonces el enemigo va a tener que correr, porque la iglesia de Cristo tiene poder. Así que quería compartir esta experiencia con ustedes y, ¿verdad? Espero que sea de bendición, amados. No nos dejemos de engañar por el enemigo. Vamos a ser atacados, vamos a ser bombardeados, pero lo importante es que corramos a la palabra, que dejemos que el Señor en el secreto, ahí en oración, nos guíe, porque el Señor nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Que el Señor les bendiga, perdonen mi cara de sueño, son las 1 de la mañana, así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde de manera poderosa y hacia adelante en el Señor.